Bien, entonces la primera etapa del estudio del proyecto sería hacer una caracterización del terreno. Ojo, esas palabras son mágicas, hay determinado vocabulario en geotecnia que deberían siempre tener en cuenta cuál es su significado específico. Y es que cuando mencionamos terreno, cuando hablamos de caracterización del terreno, terreno hace referencia a ambos materiales. ¿Qué materiales? Suelos y rocas. Entonces, cuando yo hablo de caracterización del terreno, estoy hablando de caracterizar ambos materiales, suelos y rocas. El primer trabajo de campo se va a ejecutar a través de un mapeo, de un cartografiado geológico geotécnico, ¿de acuerdo? Importantísimo para tener una idea de los materiales presentes, de los materiales que afloran en el área efectiva del proyecto. Algo curioso que les puedo comentar es lo siguiente, es en geotecnia lo que se presenta siempre es un mapa geológico guión geotécnico, mapa geológico guión geotécnico. Muy pocas veces van a encontrar que solamente lo titulen mapa geológico, porque el mapa geológico tiene otro objetivo, ¿de acuerdo? Este de aquí es un mapa que representa características geológicas de los materiales, suelos y rocas, ¿de acuerdo? Pero esas características que representa el mapa me sirven desde un punto de vista ingenieril, me sirven para mi diseño geotécnico. Es por eso que se llama mapa geológico guión geotécnico, porque son características geológicas que me son útiles a posteriori para la etapa de gabinete para hacer mi diseño geotécnico. Primero hacemos una investigación superficial con la ejecución de calicatas, ¿sí? Y, eh, y hacemos el registro de la estratigrafía superficial encontrada, ¿de acuerdo? Más que todo suelos ahí. Luego pasamos a investigar el terreno ya a mayores profundidades y para llegar a mayores profundidades recurrimos a lo que son pues las perforaciones geotécnicas. Perforaciones geotécnicas que en la mayoría de los casos son verticales. Existen también condiciones en donde las perforaciones sean inclinadas, más que todo cuando son perforaciones multipropósitos en minería, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo es hacer una cubicación del cuerpo mineralizado y también aprovecharlo para caracterizar el macizo rocoso, más que todo en minería. Pero comúnmente son verticales. Luego pasamos a unos tipos de ensayos que ya habíamos visto, los ensayos geofísicos. Habíamos comentado que la geofísica, junto con las otras ramas, conforman también parte de la geotecnia. Y es que la geofísica nos ayuda a investigar, a auscultar el subsuelo indirecta de forma indirecta a través de ensayos de refracción sísmica, ensayos de reflexión sísmica, sondeos eléctricos verticales, a través de la medición de las velocidades de ondas de corte con los puntos más W o los puntos MAM, ¿de acuerdo? Entonces, los ensayos geofísicos en general nos permiten conocer indirectamente características o propiedades del subsuelo, ¿sí? La única forma de conocer el terreno de forma directa es a través de la ejecución de perforaciones, ¿correcto? Una porción de suelo o una porción de roca que antes estaba 200 metros bajo la superficie, ahora lo tengo en la palma de mis manos y puedo hacer un ensayo sobre ese material que ha estado a ciertos límites de confinamiento, ¿de acuerdo? Entonces la única forma de hacer investigación directa es a través de perforaciones y la geofísica netamente son métodos de investigación indirecta del terreno. Luego, importante tomar las muestras de suelo, muestras de roca. Recuerden que existen pues ensayos distintos para suelos y otros para roca. Y para el tema de minería, para estructuras, para algunas facilidades mineras necesitamos pues materiales de préstamo. Para ello la exploración de canteras en las zonas anexas al proyecto es importante. Algo de ensayos en campo. Miren, los ensayos se pueden realizar tanto en campo como en laboratorio. Ahora, la diferencia o por qué se prefieren a veces hacer ensayos en campo es simple, porque cuando hacemos los ensayos en campo evitamos perturbar la muestra, sea roca, suelo, ¿de acuerdo? Por el mismo hecho de extraerla y transportarla, que es lo que ocurre en laboratorio, ¿cierto? Por más que llevemos en laboratorio una muestra
inalterada de suelo, siempre hay una perturbación que experimenta el espécimen. Entonces es por ello que los ensayos en campo tienen la ventaja de ser más representativos porque se guardan, se mantienen las condiciones in situ, las condiciones del terreno existentes. Ahora, cuando hablamos de ensayos de campo hay una gran variedad de ensayos, no podemos tocar todo en un curso de un par de horas, pero rápidamente comentar algunos importantísimos, en este caso para los suelos, la medición de la densidad. Ahora, recuerden, densidad en geotecnia se simboliza con la letra griega Rho. Sin embargo, en casi todos los software de estabilidad de taludes van a observar que lo que nos pide el software es algo llamado peso unitario. La densidad multiplicada por la gravedad nos va a dar algo que es el peso específico o un sinónimo de peso específico, peso unitario. Peso unitario es el término que van a observar, les solicita a todos los software que trabajan con equilibrio límite, tipo slide, tipo slope, peso unitario. En otras palabras, si sabemos que la gravedad es hasta cierto punto una constante, lo que tenemos que cuantificar del material como propiedad física es su densidad. Por eso que los ensayos de densidad son importantísimos, ¿sí? Y ahí tenemos pues algunos métodos, reemplazo de agua, el cono de arena o el densímetro nuclear, dependiendo de el acceso a determinados instrumentos, podemos decantarnos por utilizar cada uno de estos métodos. Ahora, otro tipo de ensayos in situ, para más que todo suelos, son los famosos ensayos de penetración, ¿sí? Ahora, los ensayos de penetración, hay una gran variedad, como los que tienen ahí, ¿sí? El SPT, el CPTU con medición de presión de poros, el DPL, un montón de variedades de ensayos de penetración. Pero en síntesis, podemos decir que los ensayos de penetración tienen como objetivo estimar la resistencia que opone el suelo a la penetración de una punta. Básicamente es eso. Ahora, que se mida la presión de poros, que no se mida la presión de poros, que con cuánto de energía se impacte, qué tan grande es el martillo, varía. Y en todas esas variaciones es lo que da lugar, pues, a los diferentes ensayos, ¿sí? Ahora, en la instrumentación tenemos dos casos muy importantes, porque en la instrumentación tenemos, por un lado, la instalación del equipo, ¿sí? La instalación del equipo, y por otro lado tenemos el procesamiento de los datos tomados con esos equipos y procesados. El futuro que yo le veo a la instrumentación, ¿sí? No está en la instalación, porque hay muchos geólogos y muchos ingenieros que instalan piezómetros, celdas de asentamiento, inclinómetros. No, desde mi humilde punto de ver las cosas, el futuro de la geotecnia está en el procesamiento de la instrumentación, en cómo procesar esos datos que tomas en el piezómetro, esos datos que tomas con el IBIS, que es para barrer tipo escáner y analizar deslizamientos, cómo se procesan, ¿de acuerdo? Entonces, el futuro, hasta mi humilde punto de vista, de la instrumentación está en procesar los datos hasta llegar a que se forme la tendencia, si es que existe una tendencia en el talud. Si es que no, entonces no hay nada que interpretar. ¿Sí? Eso es muy importante, interpretación de los datos. El problema es que es tanta la cantidad de datos que se levanta aquí, más que todo cuando se hace monitoreo de taludes, ya por hitos y esas cosas, que hay que saber filtrar. Hay que saber filtrar los datos para que se forme la tendencia en la curva y podamos interpretar más o menos en qué episodio está el talud, movimiento progradante, degradante, esas cosas. Cuando hablamos ya de sostenimiento, de métodos de estabilización del talud, ¿sí? Tenemos una diferente gama de elementos de soporte. Ahora, software tipo slide y software tipo slope permiten también, ¿sí?, incorporar en el modelo elementos de soporte. El software nos permite introducir elementos de soporte con el objetivo de elevar el factor de seguridad y llevar el talud a la condición estable. Y también otros ensayos en campo importantísimos, más que todo en la minería, son los famosos ensayos de permeabilidad. Ensayos en permeabilidad para suelos son los ensayos tipo Lefranc y para rocas los Luyones, ¿de acuerdo?